Damos gracias un día más para la gloria de Dios, para poder compartir este estudio bíblico. Autoridad espiritual delegada de parte de Dios para el hombre. ¿Para qué? Para poder cumplir de esa manera la demanda celestial que un día Dios, confiando sobre nuestras vidas, nos ha bendecido, nos ha ayudado a través del poder, la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Recordamos que Él nos ha dejado la gran comisión, ¿no? Y de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿sí? Y bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, para ser preparados para llevar este evangelio, para llevar estas buenas nuevas de salvación. Y en esta materia que estamos viendo, una de las materias que a mí en lo personal me ha ayudado a comprender lo que muchas veces no podemos comprender cuando estamos como mentados, ¿no? Está nuestro mentor, nuestro pastor, nuestro líder espiritual, que puede ser un anciano, puede ser un evangelista encargado de obras, puede ser un pastor, por supuesto, claro, normalmente son pastores. Y normalmente siempre digo que para que haya un mentor tiene que haber un mentado, alguien que quiera aprender, alguien que quiera comprender, alguien que tiene la disposición de ser discipulado. Gloria al nombre del Señor. Y estamos viviendo en un tiempo donde se interponen las diferencias de pensamientos cuando se está enseñando el Evangelio de Jesús. La formación de un obrero lleva tiempo, la formación de un obrero no es de un día para el otro. Nosotros podemos ver que el Señor tuvo una niñez, tuvo una infancia, poco se habla de ello, pero podemos ver que desde niño Él indagaba en el templo junto a los sabios las Sagradas Escrituras. Podemos ver una versión donde su madre, volviendo para su hogar, se olvida, no lo encuentra Jesús, y vuelto lo encuentra en el templo, indagando, hablando con los rabinos de la época de las promesas y cosas celestiales de Dios. Aquel día María pudo recordar que el ángel de Dios le había dicho: el santo ser que llevas dentro tuyo, Él será quien cargará el pecado de su pueblo y lo llevará a la victoria, lo llevará a la bendición, lo llevará a la libertad. Aquel día ella observó y prácticamente pudo darse cuenta de que no era suyo, de que el plan de Dios se estaba llevando a cabo. Por eso en estos tiempos difíciles de controversia, de enemistades, de pleitos, de gente que pleitea permanentemente con la palabra, ¿quién tiene la razón? La razón no la tiene el hombre, la razón la tiene la palabra. Por eso la palabra hay que predicarla bajo los principios de Dios, hay que predicarla conforme a la voluntad de Dios, pero bajo testimonio, bajo el testimonio que Dios comienza a realizar cuando llama a una persona, cuando llama a un ser humano para bendecirlo, para librarlo. Por eso dice la palabra que hemos pasado de muerte a vida, ¿sí? En Cristo Jesús pasamos de muerte a vida, todas las cosas viejas pasaron, más en Él son todas hechas nuevas. Y esto no se escapa de la versión y de la realidad bíblica, porque en la realidad bíblica podemos ver a un Saulo de Tarso convertido en un apóstol impresionante, usado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso quiero tocar en este día un poquito, simplemente un tópico, en esta autoridad espiritual delegada de Dios para el hombre, donde Dios quiere formarnos. Por eso en un momento Jesús dice: no podré yo volverlos a formar, oh casa de Israel. Es lo que Dios viene a hacer. Ofender y atentar contra la autoridad es rebelarse. Ahí es donde comienza a trabajar la palabra rebelión, rebelarse, oponerse.
Y vamos a ver Isaías 14:12, y dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre de Jesús: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del monte, sobre las alturas de las nubes sublimes, y seré semejante al Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Querubín divino, dice la palabra que el Señor en un momento dice: hasta que fue hallado maldad en ti. Precioso eras. Pero fuiste cortado, ¿cuándo? Cuando se halló maldad. Por eso dice, debilitaba las naciones, dice, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. ¿Cuántas veces nosotros somos perjudicados por hacerle caso a nuestro corazón? ¿Cuántas veces en el corazón es donde se maquinan los homicidios? En el corazón del hombre es donde salen los pleitos. Del corazón del hombre, gloria al Señor, estamos hablando del hombre sin guía, sin autoridad, sin reverencia, sin amor a la palabra. Estamos hablando del hombre en su naturaleza, donde salen los pleitos, los homicidios, las orgías, hechicerías, enemistades, todas esas cosas que son de la carne y que atestan la obra de quien lo creó, atestan la autoridad de Dios. El corazón dice que es perverso y malo, y dice que es malo y engañoso, más que todas las cosas. Estamos hablando de una entidad espiritual, y quiero que entienda cuando hablamos, o cuando el Señor nos está hablando aquí de Satanás, quien era un querubín divino y al transgredir se convirtió en el engañador. Satanás quiere decir el engañador. Y dice que tú decías en tu corazón, ¿no? Estamos hablando de una entidad espiritual, no se olvide. Pero Dios muchas veces, a través del metamorfosismo, gloria al Señor, nos muestra y nos permite imaginarnos al personaje bíblico para que nosotros podamos entender, nuestra mente finita pueda llegar a comprender las cosas celestiales de Dios. Por eso siempre Dios va a hablar, sí, se va a comparar con nosotros, pero aquel que ha tenido un nivel espiritual, una madurez espiritual, no lo tiene a Dios por una semejanza al hombre, ¿sí? Nos hizo a imagen y semejanza, tenemos cosas de Dios, pero Él es sublime, Él es sublime, Él es por los siglos, Él no tiene principio y fin, Él no tiene partes descubiertas. Entonces quiero que entienda la inmensidad de Dios. Que nosotros limitamos por no tener fe o por estar en doble ánimo es otra cosa, pero cuando Dios toma muchas veces y habla del corazón de Dios, del ojo de Dios, el brazo extendido de Dios, es para que nosotros podamos comprender la obra redentora, el amor de Dios, el acompañamiento de Dios con amor hacia aquel hombre que creó para su gloria. Pero volviendo al tema, quiso sentarse, quiso poner su trono, quiso ser semejante al Altísimo. Este querubín sobrepasó la autoridad de Dios. Quiso hacerse Dios. Y terminó convirtiéndose en un adversario del mismo. La rebelión fue la caída que llevó a Satanás a querer sentarse en el trono de Dios y que los ángeles le adoren. Le gustó ese trono, le gustó esa posición. Y yo sé que tal vez estoy hablando a tu corazón, tal vez estás escuchando el video y para vos, siervo, para vos, hermano, que estás escuchando
que tal vez pensaste en un momento, wow, yo anhelo aquel lugar, aquella posición de aquel hombre de Dios. O tal vez te pensaste, amado siervo, o vino el diablo con engaño de que debías de crecer en la obra mucho más de lo que hasta el momento Dios te permitió, y cometiste errores abismales y hoy estás en un agujero sin fin. Siempre hay oportunidades en Dios, pero qué bueno es salir, qué bueno es reconocer la autoridad, qué bueno es reconocer que Dios tiene que hablar a nuestras vidas, qué bueno es saber que nosotros tenemos que ser dirigidos por Dios. Y esto acontece normalmente cuando sufrimos consecuencias y que Dios tiene que permitir en nuestras vidas para que abramos los ojos, como ser cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco y un resplandor hizo que todos cayesen. Pero ahí en el suelo fue el momento donde Saulo, recién impactado por algo sobrenatural que no entendía, dijo: ¿quién eres, Señor? Y una voz que le dice: yo soy a Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Yo soy a quienes glorifican los que tú matas, lo que tú aprisionas. Yo soy ese Jesús, el que te salió al encuentro. Y quedó ciego. Y Dios tuvo que provocar un rompimiento, por decirlo así, sobre la vida de Saulo, para poder transformarlo, para poder él pueda ver que la autoridad que él sentía celosamente, siendo fariseo de fariseos, era tan solamente la vanagloria de algunos hombres, que la autoridad divina se presentaba hoy en su vida, que la autoridad divina hoy lo estaba llamando para cosas mayores, que esa autoridad era la que realmente necesitaba tener Pablo para servir a Dios. Una autoridad que él no conocía. Por eso que la autoridad del Señor, su palabra, sus enseñanzas, molestaban a la local religiosa, la molestaba. Entonces era imposible. Entonces tremendo lo que estamos viendo, tremendo lo que podemos estar en este momento viendo de la óptica bíblica. Entonces Isaías nos muestra a este querubín que irrumpe la bendición, irrumpe la palabra de Dios, crea otra ley contraria a la voluntad de Dios, que es la rebeldía, que es apostatar contra Dios, ¿sí? Y se pone en un opresor, se pone en un enemigo de Dios, y no conforme a esto, devastado, desechado del cielo mismo, donde él comete pecado, porque pecado es atentar a la ley moral, a la ley divina de Dios. Todo lo que sea razón de culto, todo lo que adore a Dios, todo lo que alabe el nombre del Señor, el mismo enemigo lo quiere apagar, quiere derribarlo. Por eso que tenemos que tener un gran cuidado, en ofender a Dios, levantarse contra sus leyes, es levantarnos contra Dios. Esto motivó o demarcó, podríamos decir, dos cosas que hoy acontecen y que podemos ver en muchas congregaciones. No solamente infringir la ley, violar, ¿no? Tener una violación hacia la autoridad, que es Dios principalmente, sino que demarcó la exaltación personal. Y como consecuencia de exaltar
la exaltación personal como consecuencia arrastró a la vanagloria. Arrastró a la vanagloria. Pastores que hoy dicen yo hice, yo creé. Ya no hablan en el nombre de Jesucristo. Fotografías en los templos de los líderes religiosos. Cuando teníamos temor nosotros de levantar la cabeza, tal vez como el publicano. Y no solamente comenzó el pecado en el cielo mismo, a través de que Satanás se levantó y fue despojado, sino que fue el producto de rebelarse y de oponerse. Y podríamos ver un principio que yo quisiera hacerte una pregunta antes de terminar. ¿Podemos servir a Cristo según los principios satánicos? Sí, una pregunta que muchas veces tenemos que hacer. ¿Será que podemos servir a Cristo según los principios satánicos? Claro que sí. Claro que sí. Tal vez podemos estar de acuerdo con Cristo en la doctrina. ¿Sí? Solamente en la doctrina. Pero por adentro no hemos cambiado. Por adentro seguimos siendo el mismo hombre vanaglorioso, la misma mujer vanagloriosa. Por adentro siguen habiendo valores internos que son muy diferentes a los de Dios. Por afuera la apariencia parecería que sí, lo estoy sirviendo. Pero internamente, en el ser interior, en el hombre interior, transformado según Dios, no lo somos. Podemos estar con Cristo en la doctrina, podemos estar con Cristo en algunas facetas bíblicas, pero tiene que ser en un completo, no en algunas cosas. Entonces, predicar no es problema para Satanás. Predicar lindo, hacer un estudio, hablar, meterme en la vida de otros, no para de repente armar un programa y no es el tema. No es el tema de lo espiritual. El tema de lo espiritual es que estar predicando, estar viviendo bajo la obediencia y la santidad, estar viviendo la palabra. Juan dice, el que me ama mi palabra guarda y mi Padre lo ama, entonces iremos y moraremos. Ahí está el asunto. Ahí está lo que realmente apunta a Satanás, confronta a Satanás, confronta la mentira, confronta el engaño. Vivir la palabra de Dios. No importa el tiempo que lleve en nuestras vidas llegar a ese nivel. Lo interesante es llegar a ese nivel. Lo interesante es llegar a ese nivel. Y eso es lo que nos tiene que interesar. Por eso servir a Dios es someterse a su palabra. Servir a Dios es no desobedecer lo que Dios nos dio y lo que Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Hacerlo no es obediencia. Hacerlo, ¿sí? Hacer lo que queremos es dar cosas contra el aguijón. Por eso, antes de retirarme y antes de terminar este estudio, si se recuerda lo que dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando yo no amo a mi padre, cuando yo no respeto a mi pastor, cuando yo paso por alto la obediencia de algún patrón, cuando yo infrinjo una ley, no puedo decir que amo a Dios. ¿Por qué? Porque estoy infringiendo, y todo lo que infringe la ley moral a Dios se opone a Dios. Y lo que se opone a Dios, Dios lo ve de la óptica de aquel querubín divino que un día se halló mal en su corazón, el cual tuvo que ser despojado. Para que pienses, no pagar nuestros impuestos. Dice, da tributo a quien hay que dar tributo, da gloria a quien da gloria.
Entonces, tenemos que dejar de mirar un poquito al costado la viga del ojo ajeno, y en esta tarde de poder empezar a mirar nuestras vigas interiores y pedirle a Dios: Señor, quiero estar en obediencia. Señor, para que estando en obediencia, esa autoridad del cielo venga como vino sobre Jesucristo, como vino sobre los apóstoles, como vino sobre aquellas mujeres que fueron usadas por Dios, como Febe, como Débora, como Ruth. Personas que Dios demarcó para tu bendición y mi bendición. Damos gracias a Dios. Dios mucho te bendiga. Vamos a continuar con este estudio de autoridad espiritual delegada. Si te ha gustado el video, como siempre lo decimos, si te suscribís, nos ayudás para seguir hacia adelante. Si timbrás gloria al nombre del Señor poniendo tu opinión, nos va a ser favorable para corregir seguramente un montón de detalles y faltas que tenemos. Pero lo principal es que la palabra te haya servido. Lo principal es que puedas poner por obra. Lo principal es que si te sirvió la palabra, cuando vayas al culto, no esperes a que Dios te hable. Si tu conciencia te amonesta, dice la palabra, mucho más Dios. Abrazá a tu hermano, pedile perdón. Abrazá a tu pastor, decirle: pastor, yo lo estaba juzgando. Yo creía que de esta manera, explíqueme. Abraza a tu papá. Pedile perdón a tu mamá, pedile perdón a tu hermano. Viví en la paz de Cristo. Y esa paz y esa sumisión hacen bajar la autoridad de Dios sobre el que se humilla. Nunca te olvides, Dios a un corazón humillado nunca lo va a resistir, al contrario, va a frenarlo a Dios. Pero al altivo lo mira de lejos. Que Dios mucho te bendiga. La paz de Jesús para todos. Nos vemos la próxima. Dios mediante, en el nombre de Jesús. Ministerio Labranza de Dios. Paz a todos. Bendiciones.